3. La fenomenología descriptiva categorial y la fenomenología descriptiva dimensional. En la práctica psiquiátrica habitual, nos encontramos a menudo con dos situaciones que nos demandan actitudes y conductas del todo distintas. Es lo que trataremos de ejemplificar a continuación. Un paciente de 45 años, casado, 3 hijos, refiere que desde hace un mes tiene la sensación de que su vida no tiene sentido, nada le llama la atención y cualquier situación que le plantea mínimas exigencias lo angustia sobremanera. Los últimos 15 días se despierta a las 5 de la mañana, no puede volver a conciliar el sueño y al aproximarse el día se siente abrumado por el peso de una jornada que antes afrontaba con soltura. Por su estado actual se siente muy culpable, llegando a pensar que es un estorbo para los demás, y recordando persistentemente acciones pasadas de las cuales se siente arrepentido. Cree que no va a salir de este estado y en su desesperación ha pensado seriamente en quitarse la vida. Una paciente de 38 años, soltera, profesora básica, consulta porque siempre he sido nerviosa, pero desde hace 10 años, que empecé a trabajar en la escuela donde estoy, mi estado empeoró. Refiere que hace mucho tiempo quería acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, y que la semana pasada a raíz de una pelea con la directora, se ha sentido peor y se decidió a consultar. Hay días en los que me siento pésimo, decaída. Durante la entrevista se aclara que este ánimo empeora cuando enferma su madre a quien habitualmente cuida con especial esmero. En cambio, hay días que me siento bien animada, aunque siempre un poco nerviosa. Se queja de vivir con dolores. Cefaleas, dolores abdominales, dolores de espalda, etc. Toma diazepam desde hace varios años, o si no me aumenta el nerviosismo. Quiero que me ayude a ser una persona más tranquila, y a tener una coraza para que las cosas no me afecten tanto, porque soy muy sensible y yo veo que esa es la causa de mis nervios. Nadie dudaría que en el primer caso estamos frente a un paciente grave, que requiere un manejo urgente y para lo cual es necesario precisar psicopatológicamente los síntomas que el paciente acusa. La semiología psiquiátrica en este caso estará orientada a evaluar fundamentalmente los trastornos de la afectividad, del pensamiento, de la psicomotricidad y de la sensopercepción, para enseguida descartar compromiso de conciencia, memoria o inteligencia. Por último, y como algo accesorio y ni siquiera relevante para decidir qué hacer con el paciente, se hará una evaluación de su funcionalidad yoica. A través de este análisis psicopatológico, se precisará la gravedad del cuadro depresivo, el riesgo suicida, la urgencia de su hospitalización o la posibilidad de manejo ambulatorio, además del tipo de terapia que se debe administrar a la brevedad posible, sea antidepresivos y o psicoterapia o electroshock. No cabe duda que el yo del sujeto ha participado y juega un rol importante en la génesis del cuadro actual. Pero nadie dudaría que centrar el análisis en la dinámica yoica, en su organización y estructura, relegando a un segundo plano la evaluación de los síntomas y el planteamiento diagnóstico del cuadro de estado, sería una negligencia imperdonable, dado el riesgo vital del paciente. La fenomenología como fundamento del método descriptivo. La psiquiatría se constituye como una rama más de la ciencia médica cuando surge la noción de enfermedad mental. Esto tiene fecha, en 1793, Pinel rompe las cadenas de los alienados y los consagra como enfermos. Esa fecha eran considerados trastornados del espíritu o víctimas de enfermedades sobrenaturales, como la posesión demoníaca. Debemos esperar hasta el siglo XVI, el gran siglo del racionalismo y el iluminismo, para que se asiente la actitud científica iniciada por Galileo y bien formulada y explicitada por Bacon y Descartes. Algunas variables que se deben tener presente para lograr una descripción fenomenológica lo más confiable posible son: 1. En relación al paciente estar atento a que su relato sea veraz, si no lo es, captar la intencionalidad de tal actitud de suplantar sus experiencias subjetivas por fantasías o recuerdos que corresponden a otras situaciones vividas. B. Promover descripciones espontáneas y detalladas de las experiencias subjetivas. C. Manejar la reticencia, el negativismo, el oposicionismo y el escamoteo, con habilidad, superando la negación a comunicarse por parte del paciente a través de un acercamiento adecuado. D. Tratar que el lenguaje que use el paciente sea apropiado. Muchas veces la introspección hecha por el paciente es adecuada y desea comunicarla, sin embargo, el mal uso de las palabras, dándoles un sentido impropio nos desorienta. Poder percatarse de aquella introspección que está deformada por limitaciones propias de la misma enfermedad. 2. En cuanto al observador asumir una actitud libre de prejuicios, sin intentar hacer correcciones causales ni construir hipótesis en relación a lo que se observa.
B. Permitirse sentir experiencias emocionales subjetivas. Que el paciente repercuta interiormente cuando se está frente a él. Reconocer dichas experiencias sin temor ni ansiedad. C. Estar atento al defecto de proyectar precipitadamente nuestra propia subjetividad frente a un fenómeno que el paciente describe. D. Describir con detalle, y textualmente, expresiones corporales y frases del paciente, evitando términos muy genéricos que pueden aplicarse a muchas situaciones distintas y no nos muestran lo peculiar del fenómeno, provocando una aburrida familiaridad, al leer posteriormente estas descripciones. Usar sin temor recursos casi novelescos, empleando muchas veces frases compuestas, nombres adjetivados, metáforas y párrafos textuales. Es necesario destacar el valor de una protocolización certera, que integre lo dicho anteriormente. B. El modelo dinámico en el método fenomenológico descriptivo. La neurosis obsesiva, dolencia en la cual descubrimos, además, la singularísima circunstancia de que las oposiciones, polaridades, que llenan la vida psíquica se muestran particularmente acentuadas. S. Freud en el sentido de los síntomas. Desde un punto de vista epistemológico, son dos los méritos fundamentales de Freud. El haber sido capaz de entender la psicología tanto normal como patológica, integrando el modelo dinámico, el cual se había desarrollado en otras áreas de la ciencia, y el modelo dialéctico, que en el siglo XX adquirió singular relieve en el pensamiento filosófico. Como señala Ellenberger, uno de los primeros en utilizar la palabra dinámica es Leipzig. La usa como un término opuesto a estática y cinemática en el campo de la mecánica. Más tarde Herbart lo aplica a la psicología, distinguiendo estados estáticos y dinámicos de conciencia. Los fisiólogos franceses habían utilizado el término dinámico para expresar la noción de funcional en oposición a la de orgánico. La palabra dinámico adquiere también un significado referido al concepto de evolución y regresión. El concepto psicoanalítico del término dinámico, presente en toda la obra de Freud, es muy bien descrito por Laplanche y Pontalis. Se refiere a un punto de vista que considera los fenómenos psíquicos como resultantes del conflicto y de la composición de fuerzas que ejercen un determinado empuje, siendo estas, en último término, de origen pulsional. Freud escribe: nosotros no atribuimos la escisión del psiquismo a una incapacidad innata del aparato psíquico para la síntesis, sino que la explicamos dinámicamente, por el conflicto de fuerzas psíquicas opuestas, reconociendo en ella el resultado de una lucha activa entre dos grupos psíquicos entre sí. La orientación dinámica no solo implica la consideración del concepto de fuerzas, sino también la idea de que dentro del psiquismo las fuerzas entran necesariamente en conflicto unas con otras, siendo el origen de este conflicto psíquico, en último análisis, un dualismo pulsional. Esta concepción dinámica del aparato psíquico del ser humano lleva a Freud a aproximarse a la mente tratando de describir estas fuerzas duales que en su interacción van a determinar el psiquismo. Por este camino llega a describir las tres dimensiones duales de cuya interacción depende la sanidad o la patología del individuo. Estas dimensiones son la dimensión activo-pasivo, yo-mundo externo, placer-dolor. La descripción de estas tres dimensiones requiere de una aproximación a la realidad, y en este caso a los fenómenos psicológicos del sujeto a través del método fenomenológico descriptivo, al igual que en el resto de la psicopatología. Pero, sin embargo, por el hecho de tratarse de dimensiones cuya característica fundamental es el proceso de estructuración y organización a través del tiempo de dos polos opuestos, la descripción alcanzará su perfil verdadero en la medida que considere ese transcurrir. En otras palabras, la descripción debe dar cuenta de cómo se ha resuelto a través del tiempo ese conflicto de fuerzas psíquicas opuestas. Deberá buscar en el pasado del sujeto, describiendo la historia de ese encuentro polar, su enfrentamiento, su integración, su disociación o escisión, el predominio de un polo sobre el otro o su alternancia. Será a través de este método que el psicopatólogo se acercará al verdadero perfil de cada dimensión. Lo hemos denominado método fenomenológico descriptivo dimensional, para diferenciarlo del método fenomenológico descriptivo categorial, cuya descripción está centrada en el fenómeno tal como el observador lo percibe en el aquí y en el ahora, sincrónico, sin tener mayor relevancia su constitución a través del tiempo, diacrónico. En el método descriptivo categorial, se trata de describir el fenómeno para ubicarlo dentro de alguna categoría establecida y no dentro de un continuo cuyos extremos son los polos de una dimensión.
El segundo aporte fundamental de Freud fue el haber sido capaz de cuestionar la visión positivista y organicista de la medicina tradicional en relación a las enfermedades mentales que él muy bien conocía y manejaba desde un punto de vista neurológico y que lo llevará a integrar un modelo dialéctico en la comprensión de los dinamismos psicológicos. Es bajo la influencia de Charcot que se detiene a considerar seriamente la hipnosis que Mesmer ya había importado a Francia el mismo año que Pinel rompía las cadenas de los alienados. Freud fue permeable a estas disciplinas ambiguas, muy despreciadas por los científicos de su círculo, más que nada por ser él un fiel representante del espíritu de su época e integrar su rigurosidad científica con lo que el momento cultural le señalaba. Ese neorromanticismo expresado en el naturalismo del arte y la literatura, que se empieza a preocupar no solo de los grupos privilegiados sino también de los marginados, enfermos y desvalidos. De la bestia humana, de Madame Bovary, de los personajes de Dostoyevsky, de la descripción de los instintos humanos más bajos como los más altos. Surge el interés por los conflictos desgarradores generados por los instintos del hombre. Los pintores se inspiraban en la traducción más primitiva y espontánea de los impulsos instintivos. Fenómeno de un proceso cultural que exigía una especie de reconocimiento del hombre tal como es. Este período se centra particularmente en la tensión de la vida interior del hombre, que se cuestiona y se revela. Nietzsche contra el cristianismo, Dostoyevsky en lucha mística con Dios. Es Nietzsche en sus escritos filosóficos quien mejor expresa el espíritu de esta época, y su genealogía de la moral revela un profundo conocimiento intuitivo de la vida más primitiva del hombre. Él traza con nitidez lo delineado ya por Schopenhauer sobre la versión del hombre instintivo. En relación a la dimensión placer-dolor, elabora su teoría de los instintos. En relación al dualismo yo-mundo externo, elabora su teoría del desarrollo psíquico centrado en el yo. La dimensión activo-pasivo, la mira e interpreta desde una perspectiva biológica. En su intento de explicación de la resolución de los opuestos de las dos primeras dimensiones, placer-dolor, yo-mundo externo, Freud echa mano de aquellas instancias psicológicas, que ya habían nacido con Mesmer y que es herencia propia de todo este ambiente espiritual y cultural de su época, que también supo integrar a su cuerpo teórico, y que dio origen al concepto de inconsciente. Es el inconsciente la piedra angular en la que fundamentará su explicación acerca de la resolución de los opuestos de cada una de tales dimensiones, ya que es la instancia que va a permitir la conjugación de los polos dialécticos y su interacción, tanto en la búsqueda de una resolución integrativa a través del desarrollo, o en la permanencia rígidamente disociada o reprimida, en la coexistencia conflictiva. En otras palabras, el inconsciente es una instancia que permite explicar la resolución dialéctica de los opuestos.